La lluvia no había parado en 2 días, y tampoco mis lágrimas. El pequeño ataúd de mi bebé estaba al frente de la iglesia. Una caja blanca demasiado pequeña para el amor que le tenía. Mis manos agarraban los bordes de mi vestido negro, las uñas clavándose en mis palmas solo para evitar derrumbarme en el lugar. La gente llenaba los asientos a mi alrededor. Vecinos, algunos amigos amables del trabajo, extraños que lo habían conocido solo de paso. Pero las dos caras que más necesitaba no estaban. Mi madre y mi hermana, Laura, estaban sentadas en la primera fila. Sí, pero no como dolientes, no como familia. Estaban sentadas rígidamente, susurrándose la una a la otra, mirando sus relojes como si tuvieran algún lugar mejor donde estar. Me levanté para hablar, mi voz temblaba mientras intentaba hablar de su risa, de su olor, de cómo sus manitas solían agarrar mi dedo con tanta fuerza que parecía que éramos las únicas 2 personas en el mundo. Mis palabras se rompieron, mi corazón se desgarraba con ellas. Y aún así, cuando me senté temblando, mi madre se acercó lo suficiente para que yo pudiera oírla decir, al menos ahora tienes una carga menos. Por un momento pensé que lo había imaginado, pero entonces Laura se rió suavemente y mi madre acercó su paraguas hacia sí misma, sin ofrecer cubrirme mientras la lluvia comenzó a caer sobre el lugar del entierro. Me giré para mirarla, buscando cualquier rastro de amor, cualquier señal de que perder a su nieto significara algo para ella. Pero todo lo que vi fue una mirada fría y plana, la misma que me había dado toda mi vida cada vez que lloraba. Después del entierro me fui a casa sola. La casa se sentía más vacía que nunca. Me senté en el suelo de la habitación del bebé, abrazando su manta favorita, me mecía hacia adelante y hacia atrás, susurrando su nombre, rogando para que este dolor se detuviera aunque fuera por un momento. Mi teléfono vibró en el suelo a mi lado. Lo alcancé, desesperada porque alguien dijera que le importaba, que no estaba tan sola como me sentía. Era una foto de Laura sonriendo brillantemente frente a una casa nueva. Un letrero de vendido brillaba a su lado. El pie de foto decía, mamá dice, me merezco esto. Un nuevo comienzo finalmente. Mi pecho ardía como si alguien hubiera encendido un fuego bajo mis costillas. El día en que enterramos a mi hijo, mi madre le compró una casa a Laura. ¿Una casa? Algo que había suplicado años atrás cuando estaba luchando. Cuando estaba criando a mi hijo sola y apenas podía mantener las luces encendidas, las palabras de mi madre resonaban en mis oídos. Una carga menos. Eso era lo que ella pensaba de la vida de mi bebé. Eso era lo que ella pensaba de mí. Solo un peso que no quería llevar. Un error que deseaba poder borrar. La llamé con las manos temblorosas, el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Contestó al segundo timbrazo, alegre, como si el funeral nunca hubiera ocurrido. Sí, cariño. ¿Viste la casa de Laura? No es hermosa. Mi voz se quebró. ¿Le compraste una casa hoy después de lo que dijiste? Después de llamar a mi bebé una carga. Suspiró ya aburrida. Estás siendo dramática otra vez. Laura se merece cosas bonitas. Ella es la que siempre me ha hecho sentir orgullosa. No puedo desperdiciar dinero en gestos de lástima para ti. Deja de sulcar y felicita a tu hermana. La risa de Laura resonó a través del teléfono en el fondo. Mi propia hermana, que no había derramado una lágrima ese día, estaba celebrando mientras yo estaba sentada en el suelo de mi cocina sosteniendo una manta que nunca más envolvería a mi hijo. Terminé la llamada antes de que pudieran oírme romperme. Esa noche, me senté en la habitación del bebé hasta que la luna se movió a través de la ventana. Mi dolor era tan pesado que apenas podía respirar. Pero debajo de él, algo más frío y afilado comenzó a crecer. No era rabia, todavía no. No era odio. Era una promesa. Una promesa que le hice a mi hijo, a mí misma, a la niña que solía ser, que pasó años suplicando migajas de amor a personas que solo dieron crueldad. Me habían despojado de mi hijo, de mi dignidad, de mi consuelo, de mi familia, de mi esperanza. Pero no me habían despojado de mi determinación. Besé la manta de mi bebé una última vez, mis lágrimas empapando la tela y susurré en el silencio.
Ellos eligieron su comodidad sobre tu memoria. Piensan que pueden vivir en calidez después de dejarme en el frío. Te juro, mi amor, que un día sabrán lo que se siente perder todo lo que pensaban que era seguro. Me aseguraré de que su comodidad se pudra debajo de ellos hasta que todo lo que les quede sea la vacuidad que me dieron. La casa estaba oscura. El dolor era interminable. Pero por primera vez ese día, sentí un destello de control. Un plan que aún no podía nombrar comenzó a formarse, lento pero seguro. No sabía cuánto tiempo tomaría, pero no descansaría hasta que entendieran lo que habían hecho. Hasta que llegara el día en que mi madre y mi hermana se sentaran en su casa perfecta, rodeadas de silencio, y finalmente sintieran lo que es perder algo que nunca puede ser reemplazado. Los días se mezclaron después del funeral, cada uno pesado y sofocante. Mi dolor se aferraba a mí como una segunda piel, pero debajo de él, la traición cavaba más profundo. Perder a mi bebé era insoportable, pero ver a mi propia madre y hermana desestimar su vida, burlarse de mi dolor y celebrar una casa mientras yo enterraba a mi hijo, esa traición me vació hasta que no quedó nada más que una promesa fría. Nunca más dormirían tranquilamente en una casa comprada con mi sufrimiento. Al principio me quedé en silencio. Ignoré sus llamadas, sus falsas disculpas, sus intentos de actuar como si nada hubiera pasado. Cada vez que mi teléfono se encendía con mamá o Laura, recordaba la lluvia en el cementerio, la voz de mi madre diciendo una carga menos, y el mensaje de Laura sonriendo frente a su nueva casa. No podía obligarme a responder. No merecían mis palabras. No merecían ninguna parte de mí. Pero el silencio no era suficiente. Se habían alejado de mi dolor como si no fuera nada. Quería que entendieran cómo se sentía cuando el suelo bajo sus pies se desvanecía. Cuando todo lo que pensaban que era suyo, su comodidad, su hogar, su seguridad, desaparecía, dejándolo sin nada más que el peso de sus propias decisiones. Conduje frente a su nueva casa una tarde. Era todo lo que siempre habían querido y todo lo que había suplicado años atrás cuando estaba luchando por criar a mi hijo. Una luz cálida brillaba en cada ventana. La risa flotaba desde el interior. Su vida perfecta brillaba como un premio que no se habían ganado. Me senté en mi auto al otro lado de la calle mirándola, mis manos agarrando el volante, un solo pensamiento martillando en mi cabeza. Esta casa fue comprada con mi corazón roto. No debería ser un hogar. Debería sentirse como el cementerio en el que me dejaron. Comencé a dejar recordatorios. Pequeñas cosas, sutiles pero innegables. Una sola rosa blanca en el porche cada semana. Las mismas flores del funeral de mi bebé. Una caja de música de cuerda en su escalón frontal una mañana que tocaba una suave canción de cuna al abrirse. Un sobre vacío que contenía solo un pedazo de tela doblada. Un pedazo de una manta de bebé idéntica a la que sostenía en la habitación del bebé cada noche. Al principio, probablemente pensaron que era una coincidencia, pero a medida que pasaban las semanas, mis regalos llegaban con más frecuencia, cada uno más difícil de ignorar. Aparecieron notas en su escalón, escritas a mano con tinta negra, nunca firmadas. Una carga menos. ¿No es eso lo que dijiste? ¿Todavía crees que ella se merecía la casa? ¿La comodidad se siente igual cuando está construida sobre una tumba? Me imaginaba las manos de Laura temblando al leerlas, la falsa bravuconada de mi madre agrietándose un poco más cada vez. Estaban viviendo en su casa premio, pero yo la estaba convirtiendo en otra cosa, un espejo de lo que me habían hecho, un lugar donde el aire sabía a culpa y cada rincón susurraba pérdida. Pronto noté cambios. Las cortinas que antes permanecían abiertas ahora siempre estaban cerradas. Las luces permanecían encendidas hasta tarde en la noche. Vi a mi madre afuera una vez, paseando por el porche, mirando por encima del hombro como si el peso de sus propias palabras la estuviera siguiendo. Los vecinos comenzaron a notar también. Susurros se extendieron sobre sucesos extraños alrededor de la casa, sobre la forma en que mi madre y mi hermana se estremecían cada vez que un auto reducía la velocidad afuera. La hermosa casa nueva se convirtió en una fuente de inquietud. La gente evitaba visitar,
y lo que una vez fue la casa de los sueños de Laura lentamente se convirtió en su jaula. Pero no había terminado. Me habían dejado de pie bajo la lluvia, viendo cómo bajaban a mi bebé a la tierra, despojada de cada onza de consuelo y amor que pensaba que tenía. Esta casa que pensaban que era un regalo iba a hacer que los persiguiera hasta el día en que ya no pudieran soportar vivir en ella. Hasta que cada pared les recordara lo que habían dicho y hecho. Hasta que la calidez que robaron se convirtiera en hielo en sus propios huesos. Durante meses planifiqué la etapa final. No ruido, no exposición, sino un silencio tan pesado que los aplastaría. Un silencio que haría que su casa de ensueño se sintiera como la tumba que habían abandonado. Un año después del funeral de mi bebé, su casa no se parecía en nada a la casa de ensueño que habían celebrado. La pintura aún estaba fresca, el césped aún perfectamente cortado, pero el aire alrededor se sentía diferente ahora. Pesado, tenso, como si la casa misma supiera que estaba construida sobre la crueldad. Se habían encerrado dentro, persianas cerradas, la risa hacía mucho tiempo desaparecida. Pero yo no había terminado. Mi dolor no tenía fin, así que tampoco lo tendría su comodidad. Esperé hasta el aniversario de la muerte de mi hijo, el día que aún hacía temblar mi cuerpo cuando me despertaba. Conduje a su vecindario temprano, observando desde la distancia mientras la luz de la mañana se derramaba sobre su porche. Un camión de reparto vino y se fue. Más tarde, Laura salió brevemente a recoger un paquete, su rostro pálido, cabello despeinado, sin maquillaje, sin sonrisa. Mi hermana alguna vez perfecta se desmoronaba, y yo tenía la intención de tirar de cada último hilo. Esa tarde, mientras el sol se ponía y las nubes de lluvia se reunían, justo como el día del funeral, hice mi movimiento final. Dejé una pequeña caja en su porche. Dentro había una vela, del mismo tipo que la iglesia había encendido en el funeral de mi bebé, y una nota con 4 palabras: la casa no es tuya para siempre. No mucho después, escuché gritos desde el interior. El tipo de gritos alimentados por el pánico, por el miedo que no se puede explicar. Mi madre corrió hacia la puerta, escaneó la calle, agarrando la nota en su mano, sus ojos mirando alrededor como si estuviera siendo cazada. Y en cierto modo lo estaba no por mí, sino por el peso de sus propias acciones. Días después, intentaron vender la casa 2 veces. Cada vez, un nuevo comprador potencial se retiraba en el último momento. Sabía por qué. Me había asegurado de que la palabra se hubiera extendido en susurros por todo el vecindario. Historias sobre una casa maldita, sobre una familia que compró comodidad con traición, sobre un funeral de bebé donde el amor nunca se presentó. Nadie quería vivir en paredes empapadas con ese tipo de historia. Pasaron semanas. Dejaron de salir de la casa excepto para hacer las compras. Mamá perdió su posición en sus clubes sociales. Nadie quería mirarla a los ojos ya. Laura, alguna vez la hija dorada, no podía mantener amigos o trabajos. Su casa de ensueño se había convertido en una tumba de culpa, aislándolas de todos los que pensaban que siempre estarían de su lado. Y luego, en una noche tormentosa casi idéntica a la noche en que enterré a mi hijo, caminé hasta el borde de su entrada. No llamé a la puerta. No dejé nada atrás. Solo me quedé allí bajo la lluvia mirando la casa, las ventanas oscuras donde 2 personas estaban sentadas solas dentro de la comodidad que habían robado. Por un momento, me pregunté si siquiera recordaban por qué se sentían tan vacías ahora. Si alguna vez reproducían las palabras de mi madre, una carga menos, y se sentían enfermas como yo lo hice, si Laura todavía pensaba que se merecía su nuevo comienzo después de pisotear mi dolor para obtenerlo. Quería ver sus rostros, mirarlas a los ojos y hacer que lo dijeran de nuevo, hacer que admitieran que pensaban que la vida de mi hijo no significaba nada. Pero no necesitaba hacerlo. El silencio de esa casa me lo decía todo. No estaban viviendo. Estaban sobreviviendo en una cáscara que alguna vez fue un símbolo de victoria. Su comodidad se había pudrido desde adentro. Tenían un techo, paredes, dinero, pero no paz, no orgullo, no familia que llenara el espacio. Les había dado exactamente lo que me dieron el día del funeral de mi bebé.
Un lugar vacío donde debería haber estado el amor. Dejé una última nota en su buzón antes de irme para siempre. Llamaste a mi bebé una carga. Compraste comodidad con su memoria. Ahora sabes cómo se siente poseer nada que realmente importa. Nunca volví. Pero desde ese día, escuché susurros sobre cómo mi madre y Laura se quedaron encerradas en esa casa, con miedo al mundo, con miedo a la culpa que se aferraba a su piel, incapaces de vender la comodidad que habían robado. Y finalmente entendí que la venganza no siempre tiene que ser ruidosa. A veces es un silencio que nunca los deja descansar. Un fantasma que hace que cada día se sienta como un funeral por el amor que eligieron destruir.